Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras enseñas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levante nuestras enseñas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señas de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola nuestras voces elevar
y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos nuevamente hoy venimos a adorar y todos a una sola nuestras voces elevar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haber gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos a adorar. Y todos a una sola. A nuestro Dios cantar. Nuevamente hoy venimos a cantar. Nuevamente hoy venimos y todos a una sola nuestras voces elevar y muy agradecido a nuestro Dios cantar. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Cumplido hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí, por habernos ayudado hasta aquí.
por habernos ayudado hasta aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Mi ser en bendición. Quiero ofrendar. Una vez más, Señor, llena mi ser. Clamo, oh Dios, por la señal. Gracias, Señor, por la señal. Una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Vengo a tu altar. Mi ser en bendición. Quiero ofrendar. Una vez más, Señor, llena mi ser. Clamo por la señal. Gracias, Señor, por la señal. Existe. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Por esta vía, el hermano William Cordero. Me congrego aquí en la iglesia Ebenezer, la calle 34 con la 16 y 17. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona, donde he tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano y de tener una madre y un padre que en aquellos momentos, cuando el mensaje llega a Venezuela, ellos lo llevaron a mi hogar. Y cuando quiero decir el mensaje, quiero decir es cuando el profeta William Marion Branham lo revela aquí a Venezuela, y por medio de su Espíritu Santo, quiero decirlo. Y mi vida fue un verdadero y profundo caos, vamos a decirlo de esta manera, porque aún teniendo un padre y una madre que nos llevaron a nosotros, a 9 hermanos, nos llevaron en el camino correcto, siempre está la parte reacia como ser humano, y yo fui uno de ellos. Entonces, eso siempre había una inquietud por la línea que nos llevaron los padres a nosotros, y siempre a las manos de Dios, siempre pidiéndole a Dios esa sabiduría, siempre pidiéndole a Dios que me trajera el camino correcto, e incluso hundido en lo que eran las drogas, en el alcohol, en el mundo. Aún yo clamaba a Dios que me
me dejara, que me sacara de todo eso. Y una de las cosas que siempre mi madre me decía era que buscara del Señor. Y yo le decía a mi madre que no podía porque me daban muchas ganas de llorar cuando yo venía a la iglesia. Y mi retención de llorar era el miedo que tenía, pues. Y por eso no buscaba de Dios. Y también le decía que yo no me quería burlar del Señor en servirles a media o aceptar al Señor y luego salirme. Entonces yo no quería hacer burla para mi Señor y eso era lo que me reprimía. Hasta un momento que, bueno, mi madre parte y sí me dijo muchas veces que ya yo tenía una buena esposa, tenía mis hijos, que buscara del Señor. Y eso me lo dejó así como en interrogante a mi persona. Pasan varios años de su muerte, yo hundido igualmente, tanto en mi trabajo, en mis estudios, pero hundido completamente en lo que era alcohol y droga. Y llega un momento de que un día de mi cumpleaños, 29 de octubre del 2017, me bebí una botella de whisky completamente solo. Era viernes. El día sábado me paré como si nada porque tanto el enemigo me tenía que ni el alcohol me hacía nada, no me hacía nada. Y me paro al otro día sábado como costumbre cuando visitar la casa materna. Y allá estaba mi hermano Antonio Cordero, mi hermana Marlene Cordero. Y yo llegué sobrio completamente y estamos sentados en el portón, pero hacia la calle. Y en ese momento pasa el hermano Billy Paul Echegaray, Dios le bendiga a mi hermano donde quiera que él esté. Y él me dice, Willy, nosotros nos tratamos de forma diminutiva. Yo le digo Mimi, porque así le decíamos a él en la infancia. Y él me dice, Willy, me da gusto verte. Y su abrazo, el abrazo del hermano Billy Paul Echegaray, yo lo sentí, esa energía que él me transmitió. Y me dice, ¿cuándo vas a recibir al Señor? Y yo lo miré a los ojos aguados y él me miró. Y yo le dije, él me dijo, si yo te dijera que el Señor me envió para que yo te hablara, ¿qué dirías tú? Yo le dije, hermano Billy, yo le diría que sí creo y sí acepto al Señor Jesucristo desde este momento, año 2017, 30 de octubre. Y él hizo una oración, me hizo una oración, oramos, eso fue en plena calle, porque yo lo atendí a él afuerita del portón, en la calle. Y él me dice, una vez que ya él ora y yo acepto al Señor, él me dice, él le dijo a Dios, él levantó sus manos y le dijo al Señor, Señor, gracias. Me tenías 3 días por aquí, yo no sabía qué hacer, no sabía, pero como tú nos mueves, Señor, gracias, era William al que yo tenía que mover. Eso grandemente me impactó, hermanos. Y le digo al Señor, y como siempre yo me remito a no llorar, yo le dije al Señor, Señor, limpia mis labios de este momento, porque yo era cochino de esa lengua. Y el Señor me limpió mis labios, hermanos. Y lo creo, créanlo, hermanos. Y les digo, Él me dijo, Señor, ya me puedo marchar a mi hogar. Y él le dijo eso al Señor, y yo lo creo. Y le dijo, Señor, mi estómago, yo no sabía qué me pasaba en mi estómago, pero el propósito era William. Y yo lo escuché, y él se marchó, yo lo vi yéndose hacia su casa de su madre. Hermanos, hermanas, este testimonio a mí me movió el alma. Y yo le dije, él me dijo antes de marcharse, William,
congréguese donde su corazón le diga. Y yo, hermanos, hago un preámbulo, le dije, yo pasaba de madrugada en carro, en fiesta, bochinchando, hundido en el alcohol y en la droga, por enfrente a esta iglesia. Y yo le decía a mis amigos, esa es mi iglesia. Así le decía. Y cuando yo pasaba en los taxis, yo siempre miro por este lado. Mira, cuando pasaba o en X carro que yo pasaba, hermano. Y les puedo decir, hermanos, hermanas, que me escuchan, y aquellas vidas que quieran, y que cuando el Señor los toque, no duden no resistan como yo los resistí tantos años. Y les digo, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, que nos ven, recibo al Señor, me congregué el día domingo y me entregué aquí, y mi hermano Osvaldo me atendió. La congregación, todos mis hermanos y hermanas que los amo, porque he aprendido. Y tanto ha sido el movimiento que el Señor ha hecho en mí, que yo nunca jamás pensé cantarle al Señor. Y ya lo he hecho 2 veces. Pero Él me mueve, porque yo le pedí, Señor, muéveme tú, que no sea yo, que sea tu agrado el cántico y la alabanza que yo te vaya a elevar, Padre. Así le digo al Señor. Hermanos, hermanas, mire, yo también les digo, déjense mover del Señor. No hagan las cosas que ustedes quieran hacer humanamente. Déjense mover del Señor, que el Señor, Él sabe lo que hace en nosotros. Hermano, mire, también les puedo decir que tomen estas recomendaciones, porque soy una prueba fehaciente de todo lo que he vivido, de todo lo que estoy viviendo ahorita con el Señor, gozoso, alabándole, gozoso, entregado a Él, que les digo que aquí está este tabernáculo, aquí está, tenemos a mi pastor Osvaldo, guiado por el Espíritu, no por Él, sino por el Espíritu Santo. Y les puedo decir, hermanos y hermanas, que estoy gozoso, estoy contento, alegre, emocionado de ver todos los avivamientos que he visto, que mi madre me lo decía cuando yo era niño, y aún en el año 78 que me llevaron al estado Zulia y me congregué con el hermano allá en Cabima, el hermano Naín, y allí fue donde yo acepté al Señor. Nunca me bauticé cuando niño, y cuando regreso en el 78 a Barquisimeto, aquí fue donde me descarrié y empecé mi vida descarrilada. Pero sí les puedo decir, hermano, que sigo llorando. No hay ni un servicio que no llore. No hay ni un servicio que yo no llore. Y cuando leo en Mateo 5:4 que Dios dice que bienaventurado el que llora, más ganas tengo de llorar, porque Él es el que me va a consolar cuando estemos allá con Él. Hermanos, hermanas, espero que esta reflexión, esa vida que uno humanamente llevó, pero cuando el Señor las toma, déjese llevar por el Señor. Y yo quiero alabarle, quiero cantarle, quiero servirle a mi Señor. Hermanos, hermanas, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y aquí está el hermano William Cordero, sirviéndole al Señor Jesucristo, en el nombre del Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Llamado para Vencer, parte 3. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que de tarde a tarde están aquí en esta hora oyendo este programa evangelístico. Este programa que sale es para edificar su alma, es para enseñarle, para dirigirle, para guiarle a la vida eterna, el cual la da es uno, y es el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el único
El Señor Jesús que dio la vida por usted allá para que usted viviera. Sabemos que Él vino el justo por el justo, fue que murió allá en la cruz del Calvario. Y es el plan de salvación que Dios tenía en su propósito, en su mente. Desde antes de la fundación del mundo, sabía las cosas que iban a acontecer. Sabía que el hombre iba a caer en el pecado, que se iba a apartar de Dios, y Dios entonces ya tenía el plan preparado para hacer esa redención nuevamente. Traer el hombre a su posición original, al cual Dios había creado desde el principio. Por eso a Dios nada se le escapa de las manos, amados hermanos. Dios tiene control de todas las cosas, porque hemos oído y a veces nosotros mismos caemos en esa palabra que decimos, Dios toma el control. No, Él ya lo tiene, Él nunca lo ha perdido, hermano. Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe cuántos cabellos estén en su cabeza. Ninguno de ellos se perderá, dice la Escritura. Por lo tanto, si Él tiene el control de todas las cosas, nosotros tenemos entonces que descansar en Él, apoyarnos en ese brazo poderoso del Señor, el cual le estamos presentando en este día para que usted también tome esa previsión y aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, porque es el que le va a dar la vida, el que le va a dar las promesas, el que tiene el propósito para que usted siga sus pisadas. Dios es bondadoso, Dios es amor, dice la Escritura, pero también podemos decirle que es fuego consumidor, porque Dios allí amó al mundo, pues Él dice que no vino a perder al mundo sino a salvarlo. Pero ¿quiénes se perdieron o quiénes se perderán? Aquellos que no creen en el Hijo, el cual Dios envió a su tierra, aquí a la tierra, a morir por cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, para nosotros es un gran privilegio, un honor. Nos sentimos agradecidos de ese Dios grande y poderoso que tuvo misericordia de mí. Por eso puedo decirlo personal. Tuvo misericordia de mí y de cada uno de aquellos hermanos amados que están alrededor del mundo, y que usted está quizás oyendo este programa allí sentado en su casa, en su hogar, en su trabajo, donde quiera que esté. Pero la necesidad que tiene el hombre es de tener ese Dios todopoderoso y recibirlo y aceptarlo allí en su corazón. Por eso el plan que le estamos ofreciendo, un plan de vida, porque podemos decirle, como dice la gente o tiene en el mundo, hay programas, hay una póliza de seguro que le venden por un precio y se la dan a que vale tanto, pero esto te va a cubrir esto, te va a cubrir aquello, te cubrirá el otro, pero déjeme decirle que no le garantizan la vida eterna. Le pueden crear una clínica pues, si tiene un accidente, le tienen un hospital, si llega y te le van a pagar todo, el carro se lo van a reparar, la casa se le incendia y se la van a pagar, pero su alma, solamente Dios es el que tiene ese seguro de vida para si usted llega a caer a la tierra, volverse polvo. Dios tiene el control de todas las cosas, tiene el poder de todas las cosas, de volverlo a levantar de allí del polvo de la tierra, rescatarlo del hoyo de la muerte y traerlo a vida. Es el plan que Dios tiene para la vida de cada hombre, cada mujer que está en disposición de aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Tenga esa póliza de vida, y solamente Él se la va a dar gratuitamente. Venid todos los que tengan a mí trabajado y cargado, que yo los haré descansar. Es el que va a dar el descanso. Venid y comprad sin precio y sin dinero. Yo sé que Dios le da esa póliza de seguro gratuitamente. Aquí no va a pagar usted nada, absolutamente nada. Solamente tiene que aceptarlo. Solamente tiene que decir, Señor, aquí estoy, yo la quiero. Yo deseo servirte. Ese es todo lo que tiene que usted que expresar y confesarle que está arrepentido de lo errado, de lo malo que ha hecho en este mundo, y Dios lo va a justificar y le va a entonces entregar su póliza allí de vida. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, estamos agradecidos entonces de nuestro Padre Celestial, que es el que nos sostiene, que es el que nos mantiene de pie, porque Él es el que nos renueva cada mañana sus misericordias en la Biblia, y por la tarde su fidelidad con nosotros, porque podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este momento a mí me ha ayudado,
hasta este momento a usted lo ha ayudado porque está allí detrás de los receptores oyendo esta palabra. Pero si hubiera un mañana que es incierto para cada uno de nosotros como seres humanos, pero para Dios, si hay un mañana, nos seguirá ayudando. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Es el que merece la gloria, merece la honra, el honor. Toda la preeminencia la obtiene Él. La jefatura que la obtenga Él, porque es el que nos puede apacentar y guiar por esta senda el cual estamos caminando. Así que, amado hermano, para nosotros nuevamente estar parado aquí llevando y expresando esas hermosas palabras de ese Dios grande y misericordioso que tuvo clemencia de nosotros, es para que usted entonces también le dé entrada libre a Él en su corazón y pueda entonces ese Dios todopoderoso en la forma del Espíritu Santo morar en usted. Puede ser que Dios está entonces llamando a un pueblo, Dios está llamando a sus hijos, Dios está llamando a aquellos que le obedezcan para entonces Él poder tener compañerismo, unidad con el hombre y la mujer aquí sobre la tierra y puedan hacer su voluntad, porque es lo que Dios quiere, que el hombre haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, así sin entrar entonces de una vez en el tema al cual hemos titulado de la semana pasada, antepasada, que hemos tocado, y lo hemos titulado Llamado para vencer. Así que nosotros tenemos que vencer muchas cosas en nuestra vida, muchas cosas tenemos que vencer. Hay altas y bajas que vienen, pero Dios le ha dado promesa que usted es un vencedor, que usted es una vencedora como dama. Así que, amados hermanos y amigos que están en esta hora, para usted que quizás no ha oído el Evangelio, la palabra de vida, ese mensaje que es las buenas nuevas de salvación, es hora entonces que entre en el programa de Dios y entienda que Dios lo ama, que Dios lo quiere para obtenerlo, para allí, a tenerlo a su lado, allí bajo su ala. Así que les invito para así continuar con el tema y continuar hablando de este tema, llamado para vencer. Abramos en el libro de los Hebreos, capítulo 1, y veamos allí entonces unas cortas palabras, o los leemos en el nombre del Señor Jesucristo, para que así entonces demos continuidad al tema que hemos desarrollado. Así que lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 lo leemos. Y dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso, amado hermano, les invito entonces, después que hemos leído estas cortas palabras, les invito a orar, inclinando su rostro para que así oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorioso eres, Padre eterno. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por todos tus beneficios, Señor, para con nosotros, Señor Jesús. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que tu gracia también, tu benevolencia alcance a aquellas vidas, Señor Jesús, que están al alcance de nuestra voz, y sea usted hablándole, Señor, a sus corazones, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, que haya, Señor Jesús, una convicción, arrepentimiento, que haya allí decisiones que tomen por ti, Padre eterno, en esta hora, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te pido, Señor, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor, que está al alcance de nuestra voz, que les ayude, Padre eterno. Revélate, Señor, a sus corazones, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Te pido también, Señor, por cada uno del pueblo suyo, Padre eterno. Oh, mis amados hermanos, Padre eterno, miembros del cuerpo del Señor, el cual están
esparcidos, Señor, por alrededor del mundo, Señor Jesús, pero tú nos has llamado a unidad, tú nos has llamado a ser uno en Cristo. Oh Padre eterno, te ruego, Señor, que les ayude a cada uno de mis amados hermanos, que perdone, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros fallas, Señor, que hemos tenido, Señor Jesús, que somos, Señor, carnes todavía, Señor, en esta tierra, somos humanos, somos polvo, pero tú eres, Señor, el sumo sacerdote que te compadece, Señor, de nuestras debilidades, Padre eterno. Oh, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, y ayúdenme a mí, Señor Jesús, para continuar, Señor, en este caminar, Padre eterno, en este peregrinar por este mundo, Padre eterno, que está sumergido completamente en el pecado, pero, Padre eterno, en ti, Señor, hay la luz, Señor. Oh, la luz de Dios, esa luz resplandeciente, Señor, que alumbrará entre tantas tinieblas. Padre eterno, te pedimos todas estas cosas, Señor, que sea usted, Señor, dirigiendo, Señor, este programa, sea usted, Señor, poniendo la palabra oportuna en nuestros labios, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Oh, Dios de la gloria, gracias, Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Bueno, entonces, hemos leído aquí en la palabra de nuestro Señor, Hebreos 1, que Dios tiene muchas maneras de darse a conocer al hombre para hacerle el llamado, hacer la obra que Dios quiere con cada instrumento. Acuérdense que somos instrumentos en las manos de Dios y Dios es el que llama, Dios es el que equipa, Dios es el que da la línea para continuar haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. Por eso, si usted tiene el llamado de Dios, si usted tiene unos requisitos que hacer, que llenar para continuar con la labor que el Señor le ha encomendado, entonces es hora que usted se prepare, que usted se rinda completamente al Señor porque ha tenido ese llamado. Sabemos que Dios habla entonces de muchas maneras al hombre, pero el hombre no entiende. Como dice la Biblia allí, que Dios habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de toda, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, vemos que Dios habló muchas veces a los padres, allá por los profetas, y en estos últimos días nos está hablando por el Espíritu Santo, que es el mismo Hijo, el cual dio al Dios encarnado, allá cuando le habló en Jesús. Y aquí está en la forma del Espíritu Santo, hablando todavía. Dios no ha cesado, no ha parado, no ha dejado de hablar al hombre. Nosotros tenemos que ver como cristianos, como creyentes de la santa y bendita palabra del Señor, que Dios puede hablar de diferentes maneras. Aún podemos ver, como dice un hermano, que podemos ver a Dios hablando a través del borracho. ¿Cómo es eso, me dirá usted? Yo puedo decirle, tenemos que verlo así, en la dimensión del mundo, en cual la naturaleza, los cielos, las estrellas, todo Dios habla de muchas maneras. Ahora, tenemos que verlo hasta el borracho, hasta el del drogadito, hasta la prostituta, hasta el indigente. Usted tiene que ver a Dios hablándolo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando una persona de esta le dice, Dios te bendiga, usted tiene que captar que no es la persona, no es el drogadito, no es la prostituta, no es el indigente, no, es Dios que le ha puesto la palabra en sus labios para hablarlo y bendecirlo a usted, amado hermana, amada amigo que me escucha en esta hora. Pero si son hombres o religiosos que no ven a Dios, cómo puede hablar o cómo puede mandar un mensaje a través de cualquier persona o de diferentes medios, entonces usted caerá y tropezará y no, yo aceptaré la bendición de ese borracho, de ese drogadito o de esa prostituta. Entonces está chocando entonces y no está recibiendo la bendición que Dios le está enviando a través de un instrumento. El Dios se esconde en la simplicidad, amado hermano. Dios a veces te está llamando de una manera inusual, pero como no lo entiendes, no lo comprendes, no puedes ver la posición de Dios, que Dios es amplio, Dios es muy grande, Dios es muy inmensurablemente ancho, la altura y la largura. No podemos entender las cosas de Dios, pero si usted con el discernimiento propio de Dios para en su vida, usted podrá entender y saber que Dios le está hablando por ese borracho, que Dios le está hablando por esa prostituta, que Dios le está hablando por ese indigente que está allí por el barrio.
Por eso, amado hermano, tenemos que saber entonces cómo es la forma que Dios trabaja, cómo es la forma que Dios lidia con el ser humano. Por eso Dios llama al hombre y usted tiene que estar entonces atento cómo es el llamado que Dios hace. Aún dice la Biblia que Dios habla al hombre de una o dos maneras. Dice Job 33:14. Dios habla al hombre de una o dos maneras. Cuando el hombre se adormece en su lecho, o sea, se duerme en su cama, Dios allí se le revela en el oído para darle a conocer el camino que está haciendo mal, pues. O sea, el mal camino que lleva y hacerlo apartar de ese camino. Dios entonces está obrando de muchas maneras, pero cuando hay personas escépticas, hay personas incrédulas que descreen, está hablando por sueños, que se le pone cuidado que un sueño lo tiene cualquiera, o eso pone cuidado esas tonterías, son incredulidad. Es un hombre, una mujer incrédulo que no sabe que Dios les puede estar hablando allí, dándole un mensaje para que se aparte de lo que está haciendo o haga lo que Dios quiere que haga y no le presta atención a lo que Dios le está hablando. Por eso Dios habla por sueño, habla por visión y hay que estar muy pendiente entonces en cuanto a las cosas que Dios quiere hacer o quiere decirle. Si lo está llamando y le está diciendo qué es lo que quiere con su vida. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, tienes que estar ese oído presto atendiendo a esa voz, a ese llamado que Dios quizás te está haciendo. Por eso hay que estar muy vigilante, pendiente. Hablamos la semana pasada que cómo estaba aquel hombre que fue llamado para ser un vencedor, el cual fue José. José creció entre 10 hermanos, o sea, eran 11 con él, pero Dios le daba entonces la posición de tener sueños y interpretar sueños reveladores. Y allí entonces los hermanos tenían celo de él. Y con esa batalla en su vida, José creció en medio de ellos. Y aún de sus mismos padres les creyeron las interpretaciones que él les daba de los sueños que ellos tenían. Por lo tanto, él tuvo que batallar, él tuvo que pelear esa batalla allí de la incredulidad con su propia familia para que ellos no se sintieran mal. Pero sin embargo, ellos apartaron a José y José fue un vencedor, pues tuvo que vencer todos esos obstáculos que se le presentó en el camino, porque le decían, no, tú eres un soñador. Ahí viene el soñador, le decían los hermanos, porque Dios le daba a él para interpretar los sueños. Esos dones que Dios ha puesto en las iglesias, esos dones que Dios le ha dado al hombre espirituales para que obren en el pueblo de Dios, pero hay muchos entonces incrédulos, hay muchos que no atienden al llamado de Dios, al cual Dios ha dicho que Él hablará a través de sus instrumentos en diferentes maneras. Por eso es la posición que vemos en el día de hoy, que la incredulidad está entonces matando al pueblo. Por eso mi pueblo perece por falta de sabiduría, dice la Biblia. ¿Por qué causa? Porque no tienen discernimiento para entender cuando Dios habla y cuando Dios no habla, cuando Dios llama y para qué llama, para qué obra quiere que Dios atienda al llamado a aquel hombre o aquella mujer. Así que José tuvo esa gran batalla con los hermanos, porque es soñador, y allí tuvieron que apartarlo de él, lo vendieron a Egipto, pero allí entonces Egipto tuvo esa lucha también, esa batalla, porque allí era un hombre, dice la Biblia, de buen parecer, de hermosura, de hermoso, pero allí entonces vemos que cada una de las cosas que pasó este hombre tuvo que pasar obstáculos, y allí fue un vencedor, siguiendo entonces con esa disposición que Dios le había dado, esa capacidad que Dios le había dado para obtener victoria. Así que usted y yo, amado hermano, con la gracia de Dios, las misericordias de Dios, con los equipajes que Dios nos puede dar para pelear la buena batalla en este mundo, vamos a ser victoriosos, vamos a ser vencedores de todo lo que obstáculo que el diablo quiera poner en nuestras vidas. Por eso, amado hermano,
Usted y yo seremos vencedores cuando lo tengamos a Él allí en nuestros corazones. Así que esa es la palabra de Dios para su vida en esta tarde, amado hermano. Que Dios tenga de usted misericordia si usted es incrédulo a las visiones, a los sueños, a los dones que Dios ha puesto allí en la iglesia, ha puesto en el pueblo de Dios para que sea dirigido por el Espíritu Santo. Acuérdese que los dones no los da un hombre, los dones no los da ninguna persona de esta tierra, sino los da el mismo Dios. ¿Cuál dijo él allá? Cuando subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Efesios 4. Cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él los repartió, los entregó a su pueblo para que así él pudiera dirigirla, aquella iglesia, dirigir a su pueblo, a sus hijos, a un conocimiento mayor, pleno, para que tengamos entonces así la mente de Jesucristo. Esa mente que Dios creó todas las cosas en lo que vemos alrededor del mundo. Y que tengamos la mente de Cristo, dirá usted. Déjame decirle, sí, esas son las cosas, los misterios que Dios ha dejado en este día que estamos viviendo. Tener la mente de Cristo, tener la capacidad para ver el movimiento, cómo Dios habla, cómo Dios llama, cómo Dios equipa a un ser humano, a un hombre, a un hijo o una hija de Dios. Es maravilloso, amado hermano. Es glorioso las cosas que Dios está haciendo en el día que estamos viviendo. Así que José tuvo esa lucha tremenda, porque luego de ser el hermoso parecer, allí el diablo le puso a la mujer de Putifar, que era su jefe, para que entonces lo tentara, lo sedujera y que quisiera acostarse con él. Pero él saltó aquella barrera. A él pasó por encima de ese obstáculo y no cayó en esa tentación, no se acostó con la mujer de Putifar. Así que este hombre fue entonces, fue vituperado y fue, podemos decirle, blasfemado, porque la mujer le metió una mentira al esposo que el hombre quería violarla, quería estar con ella. Así fue enviado a la cárcel, pero de la cárcel fue un victorioso también. Venció esa batalla, pasó esa barrera nuevamente y allí entonces fue llamado, como dijimos la semana pasada, fue llamado entonces por el faraón y fue puesto a un lugar privilegiado, amado hermano, un lugar alto, que tan alto fue que lo puso a él, que lo puso de segundo después de faraón. O sea, el mandato, el jefe que iba a estar allí después de faraón iba a ser José, el lugar alto y privilegiado que le dieron a José por ser un vencedor. Así que somos llamados a ser entonces vencedores, amados hermanos, aquí sobre la tierra. Todo demonio, todo espíritu, todo mal espíritu del diablo tiene que estar bajo la planta de nuestros pies, porque es todo lo que pisaron la planta de los pies será vuestra. Eso es la posición que Dios ha prometido para sus hijos. Esa es la posición que Dios ha dado allí, mandato divino a través de sus promesas, para que usted sea un vencedor. Así que adelante, amado hermano, venza, conquiste terreno al diablo. No permita que el diablo lo achique, que lo haga retroceder. No, avance. Siga adelante, porque Dios lo llamó a usted a vencer. Así que José venció toda lucha, toda prueba, y recibió entonces esa galardón de ser sentado en un lugar privilegiado como el segundo después del faraón. Era el tipo perfecto, como dijimos, el tipo perfecto del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, Él dice que después que venció la muerte, venció el infierno, y por lo que se humilló, aprendió la obediencia y fue saltado a lo más alto, tan alto así que ahora Él puede mirar el cielo desde arriba, puede mirar la tierra desde arriba. Así entonces fue lo alto que subió, que se sentó a la diestra del Padre en las alturas y recibió un nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bendito sea
el nombre del Señor. Amado hermano, qué privilegio es tener ese Padre Celestial, oh nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Salvador, como nuestro acobijador, que nos acobija allí cuando hay peligro. Usted entonces, usted será un vencedor cuando esté allí bajo las alas de ese poderoso Rey, de esa águila mayor, el cual es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sea usted entonces un hombre, una mujer vencedora, como venció este hombre llamado José. Vemos allí que Dios entonces no ha parado, no ha cesado. Él no ha cambiado su palabra, porque Él mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él sigue haciendo lo que venía haciendo desde el principio. Él va a responder por lo mismo. No, Él no va a variar. Lo que es que hace cosas extrañas. Quizás a nosotros nos parezca esto sí es extraño, pero tiene que estar vigilante, porque Dios habla de muchas maneras y llama de muchas maneras. Así que entonces llamó a José para ser un vencedor. Y pues si habla por sueños y por visiones, y si los incrédulos a veces no ven esa parte, es por su incredulidad, porque no hay representación entonces en su corazón. Pero Dios lo ha prometido. Él dijo allá en Isaías 28, Él dijo que Él en extraña lengua, en lengua tartamuda, en la lengua de tartamudo y extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Ve? Pero muchos no entenderán. Pero bendito sea el nombre del Señor por aquellos, bendito sea el nombre de la gloria sea para el Señor por aquellos que son entendidos. El pueblo cual está aparejado, que está ese corazón allí atento, sus oídos presto para oír y atender esa voz, ese llamado, y entender para qué Dios lo está llamando. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entendidos, esos amados hermanos, hermanas que están alrededor del mundo, quizás escuchando este programa y estén allí atentos a la voz de Dios y puedan oír y atender y saber cómo Dios habla y cómo llama el Señor. Si Él dijo que en lengua de tartamudo y extraña lengua hablará este pueblo y muchos no entenderán, entonces, pero hay unos entendidos, el cuales son sus hijos. Es usted hija e hijo de Dios, amado hermano. Cuando usted hay representación en su corazón y usted atiende a la voz de Dios, oye el llamado y hace lo que Dios requiere que usted haga. Así que Dios es el que llama, Dios es el que equipa y Dios es el que le va a dar entonces las coordenadas para que siga entonces caminando como Él quiere que usted camine. Vemos allí entonces el llamado que cuando ve el llamado que Dios le hizo a Saulo de Tarso, por poner un ejemplo. Saulo de Tarso, siendo un perseguidor de la iglesia, él perseguía a la iglesia del Dios viviente, pero Dios le hizo un llamado para una comisión, y era nada más y nada menos que fuera y predicara a los gentiles, fuera y trajera el evangelio eterno de Jesucristo a los gentiles. Ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, este hombre fue llamado para ese propósito. Pero fíjese cómo Dios llamó a Saulo de Tarso. Muy importante, porque Dios tuvo que pasarlo por un proceso para que él aprendiera cómo es que Dios llama, cómo es que Dios quiere un hombre con un equipaje, un ropaje de la palabra para que haga ese trabajo que Dios le ha preordenado, que ha determinado que ese hombre lo lleve a cabo. Pero si el hombre es rebelde, si el hombre se le escapa y no quiere nada y no quiere atender la voz de Dios, entonces Dios a veces viene con la vara dura para poder entonces hacerlo entrar en el camino. A veces que no sea el caso como le pasó aquí a Saulo de Tarso, pero Dios tiene propósito para todos, amado hermano. Dios tiene propósito en todas las cosas para el ser humano. Por eso nosotros como oyentes, creyentes de la palabra, como hijos e hijas de Dios, tenemos entonces que estar muy atentos de cómo es Dios, cuál es la anchura, la largura, la profundidad, la altura de Dios, para entenderlo así, los propósitos que Dios tiene para el ser humano. Dios entonces
es glorioso en ese aspecto y muy amplio el Señor. Tan grande así que usted no puede encerrar o encajonar a Dios y decir, tiene que hacerlo de esta manera. Dios tiene que entrar por esta puerta, Dios tiene que entrar por aquella puerta, Dios tiene que venir así, asado. No, Dios hace como Él quiere porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Por eso usted no tiene ni idea qué es lo que Dios hace o qué Dios lo que va a hacer, pero tiene que tener ese don de discernimiento para oírlo y captar la voz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que el llamado de Saulo de Tarso, cuando Dios lo llamó y fue convertido para que predicara el evangelio eterno de Jesucristo, allí entonces vemos que dice la Escritura allá en Hechos capítulo 13, que allá en la iglesia de Antioquía había profetas, había hombres allí, había como un ministerio, había 5 hombres, si podemos leerlo allí, Hechos capítulo 13, había un ministerio conformado que tenía que entonces atender a la voz de Dios a través de la voz del Espíritu Santo para ver la guianza, la dirección que le estaba dando o le quería dar al hombre. Y dice allí en el Hechos capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manahé, que había sido creado con el Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora, vemos aquí 5 hombres, o sea, un ministerio, sabiendo que en Efesios 4:11 dice que Dios constituyó un ministerio de 5 hombres, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, hay 5 hombres y aquí hay 5 hombres dándole un simbolismo perfecto. Había ese ministerio allí en Antioquía, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y doctores, allí. Y allí entonces dice, ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra la cual los he llamado. Aleluya. Apártame a Saulo y a Bernabé para la obra el cual los he llamado. Ve usted. Ahora, ¿quién dijo? La Biblia dice el Espíritu Santo. Pero ¿cómo habló el Espíritu Santo? ¿Por quién habló el Espíritu Santo? La Biblia no dice quién lo dijo o quién fue que pronunció la palabra, pero sin duda alguna que fue una persona que estaba allí, entre el ministerio que estaban allí, los hombres que estaban allí como profetas allí y ministrando la palabra del Señor. Y allí entonces descendió el Espíritu Santo, tomó un instrumento. Acuérdense que el instrumento de Dios para expresarse, para moverse, para ver, para oír, es el hombre. Y allí tomó directamente, fue a una de las personas allí, que no menciona el nombre, y produjo la palabra, un mensaje allí. Y dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, el cual los he llamado. Ahora, ¿qué para cuál obra era? Dice el versículo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéndolos, y ellos enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Entonces, tenemos claro, amados hermanos, que entonces el llamado que Dios hace, lo hace, es inusual a veces, pero conociendo las herramientas, conociendo los dones, conociendo los ministerios, conociendo las operaciones que se hace a través del Espíritu Santo, entonces Dios descendió en la forma del Espíritu Santo y tomó entonces unos labios humanos y habló allí y dijo, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra al cual yo los he llamado. Entonces, allí está claramente que Dios entonces usa al instrumento en sus manos, con el cual es el hombre. Siempre lo ha usado y lo seguirá usando
hasta el fin, amado hermano. Pero hay entonces gentes, hermano, aún llamados cristianos, que no creen entonces en las operaciones del Espíritu Santo, que dicen, no, está hablando Dios por esa persona, que está hablando Dios por ese borracho, que está hablando Dios por esa mujer. No, déjeme decirle que Dios hace como Él quiere. Dios, en la soberanía de Dios, no hay cambio. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Así que aquí habló a través de un instrumento tipificando el ministerio que el cual Dios ha preparado para la iglesia en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin de este mundo, para así llevar a cabo la perfección de su pueblo. Efesios 4:11, que es Él mismo constituyó para ser perfecta a su pueblo, a su novia, a la elegida que Él la hará llevar allá a la gloria, al palacio celestial, a morar con nuestro Padre celestial. Así que, amado hermano, Dios entonces es, en su soberanía, vemos lo que Él hace y lo que Él quiere hacer con el hombre y con la mujer. Pero si no hay ese oído que esté atento, ese corazón preparado para recibir, entonces déjeme decirle que no va a haber nada. Va a haber incredulidad, va a haber descreer lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Así que Saulo entonces tuvo ese llamado de parte de Dios, y allí entonces a estos hombres que ya Pablo había sido convertido, pero estaba el llamado de Dios, ahora ya lo tengo ya en mis manos, dijo el Señor, ahora voy a enviarlo a través de, lo voy a guiar, voy a enviarlo con otro, para que le lleve entonces el evangelio a los gentiles, para que le predique este mensaje a los gentiles, el cual somos nosotros por gracia y misericordia nuestro Padre celestial. Así que eso es lo que estaba prometido para estos tiempos. Actuó allá en el pasado y sigue actuando hoy de la misma manera, amado hermano. Eso bueno lo que prometió Dios a través de Joel capítulo 28, o capítulo 2, el versículo 28. Allí fue lo que Dios profetizó a través de este profeta. Cuando él dijo que a los postreros, y será que de los postreros días Dios enviaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No es lo que Dios ha prometido y no es lo que Dios está haciendo y no es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, amados hermanos. Dios está entonces en su iglesia en el día de hoy, haciendo las mismas obras, maravillas que prometió y que hizo el día pasado cuando estaba aquí sobre la tierra, y lo está haciendo el día de hoy a la misma manera, porque Él no va a cambiar. Si Jesús, siendo el Dios de la gloria, el Dios hecho carne, como un hombre semejante a cada uno de nosotros aquí sobre la tierra, Él operó esos dones en perfección, porque era el dueño y el dador de los dones, es Él. Y Él los operó dándonos un ejemplo cómo es que se tienen que operar. En Él tuvo los 5 ministerios, como evangelista, como pastor, estuvo como profeta, estuvo como maestro, estuvo como apóstol. Dios en Jesús, allí caminando sobre Israel, Él operó todos esos dones. ¿Habló en lengua? Sí, Dios habló en lengua, Jesús habló en lengua. Cuando Él estaba allí en la cruz del Calvario, ahí vino la operación en lengua para el Señor Jesús. Cuando dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, allí estaba una operación, era el hablar de lengua. Él habló en lengua. Pero aquellos incrédulos que estaban allí, mirando, observando, lo que cuando dijo Elí, Elí, lama sabachthani, dijeron, mira, está llamando Elías. Ellos no sabían lo que estaba diciendo allí, no entendían lo que estaba diciendo, pues era un lenguaje extraño el cual estaba hablando el Señor. Ellos no entendieron, sino que ellos no están dando una traducción por sí mismos. Mira, está llamando Elías, veremos si viene a salvarlo, dijeron ellos, los incrédulos. Pero
La traducción vino después y podemos entenderlo por las escrituras, que allí lo que estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabemos entonces que Dios, en su grande amor, en su gran bondad, mostrándonos todas estas cosas para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo Dios habla, de cómo Dios ejecuta las cosas y cómo Dios llama al hombre para que sea un vencedor aquí sobre la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esa es la gloriosa palabra de nuestro Dios. Ese es Dios llamando al ser humano para que le sirva, llamando al ser humano porque Él es su creador. Él fue el que nos hizo y nos compró allá en la cruz del Calvario, amado hermano. Nosotros no hicimos nada de nosotros mismos. No pudimos hacer y no podemos. No lo pudimos hacer y no lo podemos hacer porque somos carne, hermano. Somos polvo de la tierra y sin Él no somos nada. Por eso lo necesitamos a Él para que nos ayude en todo nuestro caminar en este mundo el cual estamos pasando. Peregrinar por este mundo, necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial, que Él nos guiará como un Padre. Él nos guiará como un Dios que tiene poder, como poderoso gigante que vaya delante de nosotros, apartándonos todo obstáculo, todo peligro, el cual el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, lo que dice la palabra. Pero el Señor está allí, amado hermano, para que usted pueda vencer, pasar todos esos obstáculos. Así que vemos el llamado entonces de Pablo. Por eso allí en el capítulo de Romanos 1, capítulo 1, cuando Pablo entiende el llamado de Dios y sabe para qué Dios lo ha llamado y sabe el equipo que Dios le ha entregado en sus manos, la responsabilidad, él sabe y ya no dice lo que él era antes, fariseo de fariseo, circuncidado a los 8 días, de la tribu de Benjamín. No, ya no está diciéndole palabreríos que ya eso no era nada para él ya. La sabiduría que él había tenido ya la tenía por estiércol para ganancia de Cristo, es lo que decía él. Así que él estaba diciéndose ahora con su propio testimonio, ahora en su humildad, en su sencillez. No se estaba jactando, no se estaba vanagloriando él mismo, sino que ya ahora estaba humillado delante de la presencia de Dios porque había entendido el propósito de Dios, el cual lo había llamado para un propósito. Y el cual él dijo entonces en Romanos 1, allí dijo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces vemos que era puesto como siervo, o él dijo: yo soy siervo de Jesucristo, en Romanos capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ves? Pablo, siervo. O sea, Pablo, el sirviente de Dios, podemos decirlo en otras palabras, porque eso es lo que significa un ministro de Dios. Es un sirviente, un siervo de Dios. No va a hacer lo que él quiere, sino lo que Dios quiere que haga. Pues cuando usted entiende el propósito y el llamado que Dios lo ha llamado, entonces allí usted entenderá claramente por qué Dios lo llamó y para qué. Sí, Pablo había entendido ya, porque ya había sido allí entendido las cosas de Dios. Porque por eso Isaías dijo que en lengua de tartamudo y extraña lengua hablaría este pueblo, pero muchos no entenderían. Ahora, Pablo no entendía en el primer tiempo, pero después entendió. Ahí llegó a ser entonces entendido, y ahora no decía ahora yo soy el fariseo de fariseos, ahora dijo yo soy siervo de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Pero más adelante, allí, en los 1 Corintios, ahora, Pablo en Romanos dice, yo siervo de Jesucristo, ahora llamado a ser apóstol de Jesucristo.
Ahora, en 1 Corintios, Pablo dice allí, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ve? Ya es llamado, ya deja de ser siervo aquí y dice, ahora Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No dice por la voluntad del hombre, por la voluntad de mi pastor, por la voluntad del apóstol. No, por la voluntad de Dios, el cual es el Espíritu Santo hablando, diciendo, apárteme a Saulo para la obra del ministerio. Allí estaba claro entonces el llamado que Dios le había hecho a Pablo y él estaba entonces seguro de lo que estaba haciendo. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha en esta hora, el llamado de Dios hay que atenderlo. El llamado de Dios, Él te lo va a decir por X causa o razones que te lo va a hacer. Pero tiene que estar entonces atento a su voz, atento al llamado. Ahora, Pablo cuando atendió esa voz y ya fue entonces sumiso, ya fue obediente a la visión celestial, entonces vino a ser entonces un vencedor, porque tenía que el vencedor por dentro, que era el Espíritu Santo. Dios haciendo entonces hacer a Pablo lo que él quería que él hiciese. Ahora fíjense lo que declara el apóstol Pablo para después de recibir el llamamiento para hacer la obra que era llevar el evangelio eterno de Jesucristo a los gentiles. Y dice allí en 1 Corintios 15, él declara, el apóstol Pablo, allí, cuando ya es apóstol, llamado a ser apóstol de Jesucristo, en 1 Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Aquí el Pablo está llevando ahora a las Escrituras, aunque él tenía la ley y se decía que la seguía, pero no tenía revelación todavía de Jesucristo, no tenía revelación por el Espíritu Santo. Ahora aquí lo está llevando a las Escrituras, a cada hombre, a cada mujer, para que entiendan que él no fue llamado por hombre, sino por el Espíritu Santo, por Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aleluya. Allí está Pablo poniéndose en su lugar. Ya no hay jactancia en Pablo. Sabía que el que lo había llamado les había dado ejemplo. Que él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que a mí se me apareció como un abortivo, dijo Pablo. O sea, yo era un muerto, era un abortivo, no tenía vida, pero él me dio vida cuando se me apareció y me reveló su palabra. Entonces dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. La posición, ¿ves? Llamando a ser apóstol, pero está diciendo, bueno, yo no soy digno de ser apóstol, pero Dios le plació a hacerlo así. Porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana, en vano para conmigo. Antes trabajo
más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, porque o sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Ve? Entonces, Pablo está poniendo enfáticamente aquí lo que recibió del Señor, que Él fue el que resucitó de los muertos y ahora se le apareció a él, a Pablo, y lo llama entonces a ser entonces apóstol por Jesucristo. Y allí vemos la gran enseñanza que Dios nos da a través de la carta que Dios le da a Pablo, para que nosotros aprendamos y seamos entonces unos hombres y mujeres que tenemos entonces sensibles a la voz de Dios, que tenemos ese corazón suave para que Dios pueda posar y entrar y morar allí en nuestros corazones y entender cada uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, entender cómo llama el Señor a cada hombre, a cada mujer. Así que vemos allí entonces que el apóstol Pablo, reconociendo el llamado de Dios para el trabajo al cual Dios lo había llamado, que era llevar el Evangelio eterno de Jesucristo, que había sido escogido y lo había entonces preordenado desde antes de la fundación del mundo, ya él, porque el Pablo lo expresó, él me escogió desde el vientre de mi madre, dijo Pablo, él ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Allí en Gálatas dice él, Gálatas capítulo allí vamos a hablar con Pablo saludó escritura allí en Gálatas. Él fue escogido desde el vientre de mi madre, apartado, ¿para qué? Para ser entonces el apóstol de Jesucristo y predicar el Evangelio a los gentiles, porque es lo que Dios lo estaba llamando a hacer, apóstol de Jesucristo para llevar el Evangelio a los gentiles. Así que él sabía su puesto, él sabía su lugar, él sabía la posición en la cual Dios lo había colocado. Dios entonces llama, Dios el que equipa. Ahora, vemos aquí entonces en Gálatas 1, cuando Pablo ya es puesto entonces ese poder en él, cuando Dios ya lo ha sellado y le ha dicho, tú vas a ser, eres llamado para esto y para esto. Y ahora dice, en Gálatas capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Ves? Ahora, Pablo ya apóstol no de los hombres, sino de Dios, ¿ves? De Jesucristo. O sea, poniendo claramente que primero fue siervo, llamado a ser apóstol, luego llamado a ser apóstol por Jesucristo. Y aquí entonces ya Pablo apóstol, ya llamado no por hombre, no puesto por hombre, no puesto por el Papa, no puesto por un pastor, no puesto por ningún teólogo, sino por Jesucristo. ¿Ves? Entonces es el llamado de Dios que hace siempre al hombre para que así entonces pueda entender que Dios quiere entonces algo, un propósito por cada hombre y cada mujer que viene a este mundo. Si vemos nosotros cómo fue el llamado, porque estamos hablando que Dios habla de muchas maneras, que Dios habla a los profetas, a nuestros padres, que dice el Señor, la lectura que leímos, Hebreos 1, que Dios hablando de muchas formas y muchas maneras a los padres por los profetas, estos en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que si Dios habla de muchas maneras, también hay una voz audible para también Dios hablar. Dios se puede presentar en forma del Espíritu Santo y toma unos labios humanos, pero también Él puede venir en la forma del Espíritu Santo y tener una voz Él mismo audible, así como llamó a Saulo.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Así Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, a la iglesia del Dios viviente, pero antes de ser llamado, Dios tenía que darle una lección, tenía que darle a entender que él estaba haciendo la cosa incorrecta y que estaba equivocado, que no había entendido el llamado de Dios, sino que estaba haciendo las cosas por su propia cuenta. Entonces, Dios tuvo que aparecérsele en el camino cuando iba persiguiendo a los creyentes hacia Damasco. Entonces, allí tuvo que derribarlo a tierra, hacerlo comer el polvo, él mismo a tierra allí, y sentir entonces la debilidad para que él pudiera recibir fuerza de parte de Dios. Así que Dios se le presentó una luz allí enceguecedora, y allí entonces lo dejó ciego y lo tiró a tierra. Y allí entonces la voz que vino audible fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ves? Entonces allí vemos entonces que Dios tiene una voz audible también, que se puede oír cuando Dios requiere que sea necesario oírlo directamente. Habló a Pablo: ¿por qué me persigue? Allí entonces Pablo pudo entender: ¿quién eres, Señor? Entonces, yo soy Jesús, le dijo el Señor, a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a los creyentes, pero era la vida de Dios en los creyentes, al cual estaba persiguiendo Pablo, o Saulo de Tarso. Y allí entonces fue cuando Dios lo hizo entender y comprender que su jactancia, su arrogancia que tenía en él, lo que él había aprendido, la sabiduría que le han enseñado en las escuelas teológicas, en los seminarios que había obtenido, y quizás grandes diplomas por todo lo que tenía, porque iba a ser fariseo de fariseo, o era fariseo de fariseo, allí eso no le servía de nada. Y yo lo que pueden ser, todo lo tengo por estiércol, dijo el apóstol Pablo, para ganancia de Cristo. Allí comprendió claramente que el llamado lo estaba haciendo era Dios. Así que usted y yo, amado hermano, amigo que me oye en esta hora, usted y yo tenemos entonces que afinar nuestro corazón, nuestro oído, tenerlo atento a la voz de Dios cuando Él le haga ese llamado. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer con su vida? ¿Qué es lo que Él quiere que usted haga para la labor que tiene que llevar a cabo en este mundo? Por eso, si Dios prometió cada uno de estas promesas que Él hablaría a este pueblo por lengua de tartamudo y extraña lengua, entonces no se alarme, no se ponga que no, esto no puede ser. Cuando viene un mensaje en lengua en la iglesia, cuando venga alguien, un hermano, y le hable un idioma extraño y haya el intérprete, porque eso sí tenemos que tener claro, que todas las operaciones que Dios hace tienen que tener un orden perfecto en las Escrituras, porque si está rompiendo las Escrituras, entonces quiere decir que hay un desorden, pero Dios es ordenado en todas las cosas. Cuando viene un mensaje, tiene que haber un intérprete, o tiene que ser el mismo hombre o aquella mujer que interprete aquel mensaje en lengua. Pero si no lo hay, calle más bien en la congregación de la Escritura. No lo diga, porque si no hay intérprete, entonces no sabemos qué es lo que se dijo allí. Pero allí vemos el mensaje que vino claramente cuando estaba Saulo y estaba Bernabé y estaba Níger, todos esos ministros allí juntos, ministrando la palabra de Dios, y vino ese mensaje entonces, y allí entonces dijo a través de labios humanos: apártame a Saulo y a Bernabé para la obra al cual los he llamado. Entonces claramente vemos que las operaciones de Dios tienen que estar en su iglesia, porque es Dios el que va a obrar en cada uno de los miembros del cuerpo del Señor para llevarlo entonces a esa perfección. Pero si su oído no está afinado a la voz de Dios y no sabe cómo Dios habla, cómo Dios llama, cómo Dios equipa, entonces usted va a estar errado, va a estar dando vuelta y no va a entender. Pero los entendidos entenderán. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí que vemos, amado hermano, claramente que yo no sé cuántos se han llamado el día de hoy, o Dios le haya hablado en su corazón, al oído,
en el día de hoy a través de la predicación. Yo no sé cómo está usted allí, que el Señor le haya dicho algo, le haya entendido algo o haya comprendido algo de lo que Dios le quiere expresar y darle a entender, o si le está haciendo el llamado que venga a sus pies y lo reciba como su único Salvador. Ese es usted con Dios de allá del otro lado de su receptor. Por eso, amado hermano, oiga la voz y atiéndala. Si Dios te ha puesto en tu corazón y te ha hablado a través de nuestros labios, entonces atienda su voz, búsquelo y Él entonces le honrará. De lo contrario, entonces usted estará entonces fallando en la visión el cual Dios le ha mostrado su propósito. Así que, amados hermanos, hemos llegado al final de este programa y será entonces darle la invitación para que otro de mis hermanos, cuando mañana Dios mediante esté aquí llevando su palabra, sea usted también oyendo lo que Dios tiene para su vida. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por las bondades suyas, Señor, por su amor para con nosotros, Señor Jesús, de darnos la oportunidad, Señor, de hablar su palabra nuevamente, Señor, y ponernos, Señor, cada una de las cosas que podemos expresar, Señor Jesús, que sean, Señor, conforme a su palabra, Señor, conforme a su propósito al cual salió la palabra. Sabemos que ella no regresará vacía, sino que hará la obra para la cual Él la ha enviado, Padre eterno. En esta hora, Padre eterno, te pido, Señor, por cada vida, cada hombre, cada mujer que está allí, Señor, al alcance o que estuvo al alcance de nuestra voz, Padre eterno, que sea usted guiándolo, dándole dirección en todas las cosas, Señor, revelándola por su Espíritu Santo, su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, ayuda, Señor, a cada uno, Señor, que están enfermos, los que están sin provisiones, Señor, provéele, Padre eterno. Tú eres el Dios, Señor, proveedor, tú eres el Dios sanador, Padre eterno. Ayuda para cada vida, Padre eterno, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Dios me le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.